La sombra del erizo del coloso capítulo 13 y 14 capítulo 13. Celosía. Un rugido profundo y doloroso resuena en toda la enorme instalación de pruebas abierta dentro de la colonia espacial ARC. La habitación en sí era amplia y rectangular, con paredes y techo cubiertos con gruesas placas de metal. Los pisos estaban hechos de goma, que actuaba como aislante para los experimentos que se estaban llevando a cabo. En el centro de la habitación había una bestia colosal y grotesca parecida a un lagarto, de más de 60 metros de largo desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, unos 30 metros de ancho y unos 20 metros de alto en el punto más alto de la espalda. Tenía la piel de color naranja llameante con un vientre gris oscuro y poseía un cuello largo, un torso plano y casi redondo con aletas similares a branquias a los lados y una cola gruesa. También tenía dos patas delanteras rechonchas y gruesas, cada una con 3 dedos gruesos en un pie indistinguibles de la pierna, y 4 aletas cortas en la parte trasera. ¿Dónde estarían sus patas traseras? En cambio tiene patas cortas sin pies definidos. Además, tenía una boca grande y pálida sin dientes con labios negros y 4 púas amarillas en la mandíbula inferior. En el cuello, la espalda, los cuartos traseros y la cola, la criatura tenía manchas de piel amarillas. El monstruo experimental tenía varios implantes robóticos. Sus ojos eran como torretas de armas y tenía una gran maquinaria en forma de disco con un orbe rojo en el medio de la espalda, que era su sistema de soporte vital. También tenía varios cables en la espalda y un conjunto de cables verdes en las articulaciones de la mandíbula que conectaban con el sistema de soporte vital, junto con un trozo de cable verde en la frente. También parecía tener respiraderos cerca del pie del cuello. La criatura estaba sujeta por varios brazos de grúa grandes que sujetaban su cuerpo, cuello, cola y extremidades en su lugar. 4 pilares eléctricos que parecían generadores estaban colocados alrededor de la bestia. Arcos de electricidad la descargaban desde los extremos redondos de las torres, impidiéndole intentar liberarse. En la zona de prueba solo había un puñado de científicos con trajes de goma protectores que documentaban sus hazañas y su resistencia. Gerald y el resto de su equipo observaban a la criatura desde un centro de observación situado muy por encima de ellos, detrás de una gruesa capa de plexiglas. Shadow estaba de pie junto a él mirando al monstruo gigante, que reconoció como el prototipo de Ultimate Life Form contra el que él y Sonic lucharon hace años. El Biolizard. Fue llevado al punto en el tiempo cuando Gerald acababa de terminar de hacerlo crecer. Aunque había crecido mucho más de lo que el científico jefe había anticipado. María se encontraba a unos pasos de ellos, en la habitación de al lado. Los médicos la estaban examinando y llevaban un registro del ritmo de evolución de su enfermedad y de la disminución de la actividad cerebral. Podía oír todo lo que se decía en la sala de observación. Shadow no había tenido la oportunidad de ver el proceso completo detrás de la crianza del Biolizard, pero por los archivos que había leído en las computadoras del laboratorio, aprendió que fue un camino largo y difícil. A las 12:30 del 27 de enero, el Biolizard cobró vida con éxito, utilizando a un clonado de una de las lagartijas mascota de su equipo, Lucky, con su motor eterno y el órgano inductor de Chaos Control funcionando normalmente. Sin embargo, debido a que las mediciones del experimento fueron más altas de lo esperado, el Biolizard fue trasladado a la cúpula central para realizar más pruebas, que es donde se encuentran ahora mismo. A medida que fue creciendo, el Biolizard mostró muchos de los rasgos deseados por los investigadores, incluyendo la autorreparación, la regeneración y la autorreproducción. Sin embargo, requería un sistema de soporte vital alimentado por Chaos Drives, que Gerald investigó en sus años de juventud, para mantenerse. Otros defectos también se hicieron notar con el tiempo. Además de tener una tasa de crecimiento inesperada y exponencialmente rápida, creció hasta alcanzar los 2,7 m de largo y los 350 kilogramos de peso en solo un par de días. Eso tensó las partes de control de sus órganos vitales. El Biolizard evolucionó hasta volverse tan rebelde que los investigadores tuvieron problemas para controlarlo. Las grúas y las descargas eléctricas pueden haberlo paralizado por ahora, pero quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que se libere y ataque a todos en el ARC. Gerald suspira derrotado al ver que su primer intento de crear la forma de vida definitiva se reducía a un espectáculo tan atroz. Por los sonidos que emitía, podía darse cuenta de que sufría, no solo por las descargas eléctricas, sino por todos los implantes que le habían obligado a colocar para evitar que sus poderes se descontrolaran por completo. No lo entiendo. Debería haber funcionado. Murmuró frustrado.
He estudiado todo sobre las esmeraldas del caos y su poder. Los impulsores del caos que inventé deberían haber mantenido bajo control la capacidad mental del prototipo. Hemos fallado una vez más. Esta criatura es demasiado grande e inestable para aprovechar sus capacidades curativas para curar a María. No tenemos más opción que eliminarla. Gerald saca su radio y se comunica con el científico a cargo del grupo que contiene el Biolizard en el domo central. Le ordena aumentar el voltaje de los generadores al máximo y evacuar el área. El equipo obedece y abandona la cámara. Una vez que estuvieron a salvo detrás de las puertas blindadas, el científico que sostenía el control remoto giró el dial al máximo, aumentando el voltaje del generador. Los gritos de incomodidad del Biolizard aumentan en intensidad. Su cuerpo tiembla violentamente mientras la electricidad pasa a través de su carne y partes biónicas. Esta tortura solo duró unos segundos ya que el lagarto gigante terminó desmayándose poco después de la terapia de choque incrementada. Su enorme cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo y ensordecedor. Los generadores producen un sonido giratorio cuando los científicos con trajes de protección cortan la energía. Una vez que estuvieron seguros de que era seguro volver a ingresar a la cámara, los otros científicos escanearon los signos vitales del Biolizard para verificar si habían logrado terminar con lo que habían considerado otro fracaso. Esto no puede ser. En lugar de los resultados que esperaban, los escáneres les dijeron que el Biolizard todavía estaba vivo y ahora se encontraba en estado de coma. Rápidamente tomaron su comunicador y le informaron de este acontecimiento a Gerald, que estaba tan sorprendido como ellos. Shadow sabía que este no sería el final, considerando que Gerald lo usa para asegurarse de que el AR destruya el planeta debajo de ellos 50 años después. El único aspecto positivo de este resultado es que lograron crear una forma de vida inmortal, o al menos inmortal para todas las amenazas fuera de las Chaos Emeralds. Pero el problema obvio era que todavía era demasiado inestable para controlarla y recolectarla para la cura de María. Han creado un monstruo que no se puede matar por medios convencionales. ¿Qué hacemos con él, profesor? Pregunta lentamente uno de los científicos que está a su lado. No podemos destruir el prototipo, pero tampoco podemos controlarlo. Si Gun se entera de esto, nos cortarán la cabeza. Lo sé, por eso no se lo diremos, respondió Gerald con calma. El Biolizard quedará en animación suspendida y sellado en esta habitación. Nadie podrá entrar en contacto con la bestia ni alterar su estructura genética de ninguna manera. Lo declararemos un fracaso, aprenderemos de nuestros errores y lo intentaremos de nuevo. ¿Me he explicado con claridad? Sí, señor, respondió el científico nervioso. Miró por la ventana de observación una última vez hacia el Biolizard. Comenzó a preguntarse si Gerald había tomado la decisión correcta al seguir adelante con la sugerencia de su colega de abordar el proyecto Sombra. Shadow observó a los científicos luchando por contener al Biolizard. Casi sintió pena por ellos. Una vez más, sus intentos de desafiar a la naturaleza se vieron frustrados. Si no hubiera sido por las acciones de Black Dome, la idea habría sido imposible de llevar a cabo. Hablando de eso, Shadow se pregunta si podrá ver el momento del pasado en el que Gerald contacta con el cometa negro y presencia su creación con la ayuda de Black Dome. Tal vez ocurra después de que haya derrotado al próximo coloso. Más tarde, Shadow y Gerald se dirigieron a la habitación de al lado para ver cómo estaba María. Mientras observaban al Biolizard, María estaba pasando por sus chequeos diarios. Estaba acostada en una mesa de operaciones mirando hacia otro lado, lejos del cirujano que estaba tomando una muestra de sangre de su brazo derecho. Le dio algo para aliviar el dolor de la aguja, aunque todavía podía sentir un entumecimiento en su brazo después de que le aplicaron la inyección. Estaba agotada, algo por lo que Shadow no podía culparla. Una vez se acostó en esa misma mesa y tuvo que soportar que los científicos tomaran muestras de su sangre para encontrar una cura para la enfermedad de María. En ese entonces no le importaba porque sabía que su sangre se usaba para una buena causa. Gerald se acerca a su nieta y coloca su mano izquierda debajo de la parte posterior de su cabeza, levantándola suavemente hasta colocarla en posición sentada. ¿Cómo te sientes? María bostezó y estiró los brazos antes de poder dar una respuesta, pero Gerald entendió lo que sentía en ese momento. ¿Cuántas pruebas más tengo que hacerme hoy? Pregunta casi vacilante. Este fue el último, querida, le aseguró Gerald, notando la preocupación en su rostro. Estaba harta de estar encerrada en esa habitación y de estar sentada en silencio mientras le ponían las inyecciones. Preferiría estar afuera jugando con los otros niños, en particular con su nuevo amigo, Abraham.
Afortunadamente para ella, Gerald le había permitido irse y divertirse un poco mientras él y su equipo examinaban su sangre. Pero antes de que pudiera hacerlo, se detuvo a mitad de camino de la puerta y se dio vuelta para mirarlo. Abuelo, ¿está todo bien contigo? Por supuesto que lo son. ¿Por qué lo preguntas? Te escuché hablando en la otra habitación. Parecías estar molesta porque tu forma de vida definitiva no estaba a la altura de tus expectativas. ¿Lucky 2 está bien? Pronunció esa última pregunta. ¿Lucky 2? ¿Así había llamado al Biolizard? Pensó Shadow. Nunca se hubiera imaginado que María se había encariñado tanto con la bestia hasta el punto de ponerle nombre. Está bastante seguro de que no tenía género, ya que podía reproducirse asexualmente, o al menos lo hacía. Shadow comenzó a preguntarse si ella había intentado hacerse amiga del Biolizard de la misma manera que lo hizo con él después de su creación. A diferencia de él, el prototipo no tiene personalidad. Su inteligencia solo es igual a la de un animal salvaje. No podía mostrar emociones como él. Aunque casi no las muestra, Shadow podía expresar sus sentimientos si la situación lo requería. La única vez que derramó lágrimas fue cuando recordó la promesa que le hizo a María antes de su muerte. Incluso cuando Sonic fue asesinado por Mepiles el Oscuro, lo lloró. Sonic puede ser molesto a veces, pero no era un mal tipo. Lucky 2. Ah, ¿te refieres al prototipo de la forma de vida definitiva? María asiente levemente en señal de confirmación. Sí, estaba molesta. Porque el Biolizard no ha podido proporcionarte la cura. Se ha vuelto demasiado grande y poderoso para contenerlo. ¿Vas a matarlo? Dudo, temerosa de cuál sería la respuesta. Esa era nuestra intención, pero, por desgracia, no podemos. Aunque la criatura en sí es un fracaso, hemos conseguido que sea inmortal hasta donde sabemos. ¿Qué vas a hacer con él? Ponlo en animación suspendida, encógelo y colócalo en una cápsula. Eso es todo lo que podemos hacer. María se sintió un poco triste por su respuesta. Shadow y Gerald no le dieron mucha importancia, pero podían entender por qué lo haría. María tenía un corazón de oro y mostraba amabilidad con todos, incluso con aquellos que otros no creían que merecieran serlo. Así es ella. Era una cualidad que heredó de sus padres, lo que duplicaba su compasión. Gerald decidió animarla pidiéndole que caminara con él por los pasillos, con la esperanza de que eso la ayudara a distraerse del Biolizard. Mientras se marchaban, otro miembro del equipo de Gerald llegó para informarle que alguien, o algo, se había puesto en contacto con el arca a unos cuantos kilómetros de distancia, en el espacio profundo. La curiosidad de Shadow se despertó. Supuso que ese algo que los había contactado era Black Arms. Pero a Gerald no le importó en ese momento. Había pasado tanto tiempo encerrado en su laboratorio, inmerso en su investigación, que apenas había pasado tiempo con su nieta desde que llegaron. Si no logra curar su enfermedad, recordará este día y lamentará no haber sido abuelo por el resto de su vida. Gerald toma suavemente la mano de María y la conduce a los pasillos, donde hay grandes ventanales esparcidos por todos lados, brindándoles una vista fantástica del espacio y la tierra debajo. No importa cuántas veces lo haya visto, la visión nunca pasa de moda. El espacio tiene algo de místico. Puedes enfocar tu vista en una estrella en particular y nunca parecerá igual. Todo en el espacio cambia. Pero quizás el cambio más grande e imperdible esta vez fue el tono rojo amarillento brillante que emanaba de un cometa que pasaba volando frente a sus pantallas de observación. El cometa negro. Shadow expresó sus pensamientos en voz alta. Sus sospechas sobre volver a verlo en este segmento eran correctas. No pasará mucho tiempo hasta que vea su propia creación desde la perspectiva de María. ¡Guau! Una estrella fugaz. Exclamó María emocionada. Cerró los ojos, cruzó los dedos de ambas manos y frunció la nariz. Estaba pidiendo un deseo al cometa, tal como sucedía en los cuentos infantiles que le contaban cuando era pequeña. ¿Qué deseas, querida mía? Preguntó Gerald con curiosidad. Que tendrás éxito en tu misión de crear la forma de vida definitiva y hacerme mejor, y que un día regresaremos a la Tierra, encontraremos a Julián y haremos que nuestra familia esté completa nuevamente. Gerald se arrodilla y coloca sus manos sobre sus hombros. Es un buen deseo. Espero que se haga realidad. Shadow sonríe levemente. El hecho de que todavía esté de pie aquí, al menos por el momento, es una prueba de que el deseo de María se ha cumplido hasta cierto punto. La primera mitad del éxito de Gerald se hizo realidad. Pero la segunda mitad no, por razones que él revivirá tarde o temprano.
Ojalá el joven Robotnik se diera cuenta de que la estrella a la que estaba deseando era una fortaleza voladora alienígena orgánica en equipo con Black Arms. ¿Sabes, María, este cometa es muy especial?, dijo Geralt después de unos minutos de duelo por dejar atrás a Ivo. Ese cometa pasa por la Tierra cada 50 años. Cada vez que lo hace, los científicos a bordo lo examinan. Porque creen que puede haber señales de vida en su interior. Vida inteligente. Si los rumores son ciertos, la humanidad podría hacer su primer contacto con vida extraterrestre más allá de nuestro planeta, explicó casi emocionado. María mira al cometa negro mientras escucha la explicación de su abuelo. Comenzó a preguntarse si los rumores también eran ciertos. La posibilidad de que ese cometa sustente vida inteligente es equivalente a un arma de doble filo. Existe la posibilidad de que sean amigables y compartan sus secretos con la humanidad si sienten que lo merecen. O podrían ser conquistadores belicosos que desean destruirlos. Shadow sabe muy bien que eran esto último. No confíes en ellos, María. El único deseo de Black Dome y sus criaturas es usar las Chaos Emeralds para destruir el mundo y a todos sus habitantes. Shadow mira sus propias manos y las aprieta con fuerza. Incluso me manipuló para que casi lo hiciera en su nombre. No se puede confiar en esas criaturas negras y no se puede razonar con ellas. Por eso tuve que destruirlas. Los ojos de María se abrieron de golpe como si hubiera sentido una presencia extraña flotando sobre ella. Una presencia que la hizo apartarse del cometa que pasaba y mirar hacia atrás. María. Allí estaba de nuevo, ¿pensaste que? Preguntó Geralt, confundido por lo que estaba diciendo. No, no importa. No es nada, le aseguró, aunque no pudo evitar mirar por encima del hombro una vez más, esperando ver algo o a alguien allí. Pero el pasillo que había detrás de ella estaba vacío. No había nadie. Esta es la segunda vez que creo sentir la presencia de alguien. ¿Me están persiguiendo fantasmas? Todo su cuerpo temblaba de miedo al pensar que la estaban observando fuerzas que no podía ver. Desafortunadamente para ella, María no pudo sentir asombro de nuevo de todos modos, incluso si se concentraba lo suficiente. Porque una vez más estaba volviendo a aparecer en el centro del santuario de adoración. Una vez más, no fue lo suficientemente rápido para atrapar a las 10 sombras que ahora estaban de pie a su alrededor, mirándolo dormir como un montón de bichos raros. La estatua de Dirge en el lado izquierdo del corredor se había derrumbado. Agro no estaba a la vista. Shadow no parecía demasiado preocupado por su ausencia. Probablemente estaba en los campos comiendo hierba o cerca del río bebiendo. Nunca sospechó que ella se alejara de su lado porque ese caballo le había dejado en claro en varias ocasiones que estaba a su lado hasta que terminara su viaje. Shadow se levanta lentamente de nuevo usando su espada descartada como muleta hasta que la fuerza en sus piernas regresa. Pero algo no estaba bien. Hasta ahora todavía poseía una superfuerza inhumana. Era lo que le permitía mantener su control sobre algunos de los colosos cuando intentaban quitárselo de encima. Pero ahora puede sentir que su fuerza se debilita. La superfuerza era el siguiente poder que debía tachar de su lista de habilidades perdidas. Tarde o temprano, no le quedará ningún poder. Los rayos del sol brillan a través de la claraboya abierta en el techo y se concentran en la estatua del próximo coloso que deberá derrotar. Debajo de ella había una placa que la designaba como celosía. La voz de Dormin comienza su explicación sobre el próximo objetivo. Tu próximo enemigo es, un altar que domina el lago, un guardián liberado, mantiene vivas las llamas. A pesar de que el cuerpo de Shadow se sentía débil, siguió adelante con su misión. Envainó la espada sagrada, recogió su arco y flechas desechados y bajó las escaleras hacia el mundo exterior. Allí vio a Agro tumbada en el campo. En lugar de silbar para llamar su atención, Shadow se acercó a ella. No tardó mucho en notar su llegada y ponerse de pie. Trota con suavidad hacia él y acurruca su cabeza contra la suya. Pero en ese momento, Shadow había renunciado a hacerla detenerse, ya que siempre demostraría lo mucho que adora al erizo negro. Sin embargo, a él todavía no le gustaba. No es del tipo sentimental. Shadow le da unas palmaditas suaves en el cuello. Esa fue la primera vez que tuviste que ayudarme a derrotar a uno de ellos. Con la tortuga, solo necesitaba que me llevaras allí. Pero ahora me he debilitado hasta el punto de que no puedo correr más rápido que ellos, esto es tan nuevo para mí como para ti. Rara vez he necesitado la ayuda de alguien cuando lucho contra mis enemigos. Las únicas veces que la necesité fue cuando me enfrenté a amenazas más grandes como el Violizard y Solaris. Pero estos colosos son mucho más débiles que ellos.
Pero ahora yo también lo soy, así que, espero que te acostumbres a que dependa de ti cuando el momento lo requiera de ahora en adelante, explicó detalladamente. Agro respondió con un solo gesto de asentimiento en señal de comprensión. Aunque le daban miedo los enormes y torpes gigantes de piel y piedra, no defraudaría a su nueva amiga / compañera. Será mejor que lo estés, porque en mi estado debilitado no sobreviviré a un golpe letal de ninguno de los últimos colosos restantes. Sin mi superfuerza, luchar contra ellos será aún más difícil. Agro se arrodilla para facilitarle a la forma de vida suprema subir a bordo. Una vez que mantiene un firme control sobre su melena, ella galopa a través de los vastos campos de vegetación, siguiendo la dirección en la que la luz de la espada los guiaba. La luz apuntaba al sur de su ubicación actual, hacia la entrada principal del santuario. Los condujo hasta el puente de piedra en espiral que cruzaba un desfiladero y las laderas a la derecha del puente que conduce hacia adentro y hacia afuera de las tierras prohibidas. Siguió caminando hasta que el suelo bajo sus cascos pasó de ser hierba a arena suave. La espada los guiaba hacia la enorme muralla que separaba las tierras prohibidas del resto del mundo exterior. Sombra observaba los alrededores hasta que Agro, que acababa de detenerse de golpe, lo empujó hacia adelante. Estuvo a punto de hacerle pasar un mal rato por ello y casi lo hizo volar hacia adelante, solo para darse cuenta de la razón por la que ella se detuvo. Estaba a centímetros de una caída vertical. Justo frente a ellos había un lecho de lago casi completamente seco en el fondo de un pozo. Shadow levanta la espada una vez más para comprobar si van en la dirección correcta. Los rayos azules convergieron cuando apuntó la espada hacia el pozo. Shadow se acercó un poco más al borde para ver mejor dónde brillaba la luz. Descubre otro antiguo templo escondido allí abajo. Estaba construido en los costados de la roca, a diferencia de los otros templos y santuarios más arquitectónicos que había visto en su viaje. El próximo coloso debe estar escondido bajo tierra como el barbudo con el que luché antes. Ese santuario de ahí abajo parece ser mi única entrada. Luego mira directamente hacia el lago seco. Todavía había algo de agua en el centro, pero era demasiado poco profundo para que pudiera saltar. Afortunadamente para él, vio un camino que conducía hacia abajo a su derecha. Hay un camino por allí, pero es demasiado estrecho para ti. Iré solo desde aquí. Tú regresa al santuario y cuida de María, le ordenó a Agro mientras desmontaba de ella. Pero antes de que pudiera seguir hacia el camino descendente, Agro le muerde suavemente el brazo izquierdo, impidiéndole seguir. ¿Qué quieres ahora?, preguntó de una manera ligeramente grosera y molesta. Por supuesto, Agro no podía expresar sus preocupaciones, así que tuvo que intentar adivinar lo que estaba pensando, lo que no parecía demasiado difícil en este contexto. ¿Estás preocupada por mí después de ver de primera mano lo que algunos de estos colosos pueden hacer, no? ¿Crees que, como me he estado debilitando, no soy rival para ellos? Agro asintió. Shadow gruñó con fastidio mientras soltaba su brazo de un tirón. Le había dicho innumerables veces que podía manejar cualquier cosa que estas tierras le arrojaran. No permitiría que su estado debilitado le impidiera completar el ritual. Moriría trayendo a María de vuelta o moriría en el intento. No olvides que soy la forma de vida definitiva. No es solo un título que llevo con orgullo. Es un recordatorio de quién soy y para qué fui creado. María me ayudó a recordar que fui creado para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y seguiré luchando sin importar cuánto más débil me vuelva. La única forma en que alguien puede evitar que luche es impidiéndome respirar, ahora, no te lo pediré de nuevo. Vuelve al santuario y espérame. Te necesitaré más tarde para el próximo coloso. Dicho esto, Shadow corre a paso de corredor promedio hacia el sendero y lo sigue hasta el fondo del lago. Agro solo observa por un momento antes de darse la vuelta y regresar al santuario. A pesar de sus preocupaciones, intenta tener más fe en las habilidades del erizo negro, sin importar cuán reducidas se hayan vuelto. Una vez que llega al fondo, Shadow sigue una pendiente natural hacia arriba hasta que encuentra un camino de regreso al templo incorporado. El interior no era tan grande como suponía que sería desde el exterior. La habitación estaba tenuemente iluminada con algunas antorchas en la pared a su derecha. A lo largo de la pared derecha había antiguas celdas de prisión con antorchas que las mantenían encendidas. No había tantas, solo 3 celdas. Al principio, asumió que era una especie de prisión que el clan Coloso usaba para castigar a los criminales entre los suyos o a cualquier intruso potencial que deambulara por sus tierras. Pero este lugar era demasiado pequeño para un propósito tan grande. A su izquierda, podía ver un área abierta donde estaba la entrada principal que había visto antes.
Había 4 grandes antorchas encendidas sobre 4 altares de piedra. Cuando intentó acercarse, su pie izquierdo rozó el borde del piso en el que se encontraba, soltando algunas de las piedras del borde y permitiéndoles caer en una grieta. Afortunadamente, no era un espacio demasiado grande. Puede saltarlo fácilmente incluso con su fuerza limitada, algo que no perdió tiempo en hacer. Pero al aterrizar en el otro lado, el sonido de un gruñido agitado resonó por toda la cámara. El siguiente coloso estaba cerca. Pero Sombra se preguntó dónde podría estar. Y, sobre todo, cómo intentaría luchar contra él en un espacio tan pequeño y estrecho. Otro gruñido se escuchó dentro del templo, lo que hizo que Shadow escaneara rápidamente el área en busca de él. Partículas de polvo comenzaron a caer del techo, lo que hizo que el erizo negro mirara hacia arriba y hacia atrás. Allí finalmente vislumbró a su próximo objetivo, Celosía. Muchos de los colosos eran diferentes a los anteriores y tenían sus propias características únicas, pero lo que todos tenían en común era su enorme tamaño. Pero Celosía fue quizás el coloso más sorprendente de todos hasta ahora. No era un gigante en absoluto. En realidad era muy pequeño para ser un coloso. Una vez despertada de sus siglos de letargo, Celosía abandonó su pequeño escondite en el arco de arriba y saltó a la plataforma en la que se encontraba Shadow. Otra característica única que tenía este coloso era que era mucho más rápido y ágil en comparación con sus primos grandes y torpes. Al observarlo más de cerca, Celosía parecía tener 3,6 metros de alto y 5,5 metros de largo, aproximadamente el mismo tamaño que un elefante africano. Aunque no era lento como uno. Todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura de piedra y parecía tener garras de león en las 4 patas. Tenía una cola de piedra y 2 colmillos largos y curvados a los lados de la cabeza, lo que lo hacía más parecido a un elefante. Sus ojos azules actuales también eran mucho más pequeños que los de los colosos promedio, aunque pueden ser de tamaño normal para alguien como él. El pequeño pero ágil coloso salta por la entrada principal y la bloquea, impidiendo que Shadow escape. Sus ojos azules cambian a naranjas mientras lo mira. Su cuerpo se sacude como muestra de dominio, amenazando con atacarlo y aplastarlo hasta la muerte en el momento en que intenta escapar. Pero huir no estaba en su mente. En cambio, Shadow sacó la espada sagrada y la apuntó hacia él, aceptando su desafío. Esto es nuevo. Supuse que, como se los conocía como los colosos, todos eran grandes. Pero este es pequeño. Sin embargo, su velocidad, agilidad e instintos animales agresivos lo compensan con creces. No puedo encontrar el símbolo en su cuerpo. Debe estar oculto debajo de toda esa armadura. Tendré que atravesarla primero. Pero sin mi superfuerza, no puedo usar la fuerza. Mientras planeaba su primer movimiento, Celosía decidió atacar primero y cargó contra él a toda velocidad. Shadow apenas logró esquivar su ataque teledirigido, pero por suerte todavía lo tenía. Celosía se detuvo cuando estaba a centímetros de caer por la grieta y se dio la vuelta. Shadow se levantó de nuevo, pero la garra del coloso, que parecía un gato o un toro, lo aplastó contra la pared. Su espada salió volando de su mano y aterrizó a unos pocos pies de la entrada principal, fuera de su alcance. Con su fuerza y resistencia reducidas, pudo sentir toda la fuerza del golpe. Dolía muchísimo. Todo su cuerpo le dolía. Tuvo suerte de no tener ningún hueso roto, pero estaba tan golpeado y magullado que parecía que acababa de salir de una pelea de pandillas. Pero se endureció y luchó mientras se obligaba a levantarse de nuevo. Necesitaba recuperar su espada para matar a la bestia, pero llegar a ella iba a ser un desafío ahora que Celosía se interponía entre él y ella. El pequeño coloso ruge mientras salta hacia él con ambas garras delanteras extendidas, listo para atacarlo. Shadow salta hacia atrás y accidentalmente se encuentra en un estrecho espacio entre uno de los altares de fuego y la pared. No era su intención quedarse atrapado, pero al menos ahora estaba fuera del alcance de Celosía. El coloso enfurecido intenta alcanzarlo a través del hueco, pero sus patas delanteras no son lo suficientemente largas. Shadow aprovecha esta oportunidad para trepar hasta la parte superior del altar. Planeaba mantenerse fuera del alcance del ataque, intentar saltar sobre él y recuperar la espada. Sin embargo, estaba ideando este plan sobre la marcha. No tiene idea de cómo podrá atravesar la armadura de Celosía. Celosía intenta derribarlo cargando contra el altar, pero la forma de vida suprema se mantiene firme. Lo único que logró con este ataque fue sacar uno de los palos grandes en llamas del cuenco y tirarlo al suelo. El pequeño coloso tiembla de miedo y retrocede para evitar el fuego. Así, sin más, se le presentó una oportunidad a la forma de vida suprema.
El fuego parece ser lo único a lo que Celosía le teme. Ahora tiene un plan para recuperar la espada y deshacerse de su armadura. Salta hacia abajo desde el altar, se agacha y rueda para alcanzar la llama antes de que Celosía pueda atacarlo nuevamente. Agarra el palo y lo sostiene frente al coloso, lo que lo obliga a retroceder y encogerse de miedo ante la llama naranja. Shadow se acerca lentamente a la bestia, agitando las llamas hacia él. Ahora era su turno de afirmar su dominio y demostrarle quién era el mayor depredador. Celosía gimió de miedo mientras seguía alejándose de su intimidante oponente. Inevitablemente, se quedó sin suelo para caminar hacia atrás y terminó cayéndose del templo, golpeándose contra una cornisa al caer de espaldas. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para romper la armadura de su espalda, dejando expuesto el símbolo. Mientras estaba aturdido, Shadow tomó la espada y saltó hacia la cornisa donde la armadura de Celosía se había roto. No fue un salto demasiado grande, aunque no fue un aterrizaje suave. La parte más difícil fue saltar sobre la espalda del coloso y apuñalarlo por la espalda. Pero a diferencia de los otros colosos, se sacudirá de manera más agresiva. Celosía se levanta lentamente todavía aturdida por la caída, completamente inconsciente de Shadow del Geod que se acerca hasta momentos después de agarrarse a su espalda. El aterrorizado y agitado coloso intentó por todos los medios sacudirse el cuerpo de un lado a otro como lo haría un perro para secarse después de salir de un baño lleno de agua. Cuando eso no funcionó, comenzó a correr por el lugar, embistiendo contra las paredes. Pero el pequeño erizo antropomórfico negro y rojo no lo soltó. Shadow se aferró tan fuerte como pudo. Su superfuerza hizo que sujetar a los colosos fuera mucho más fácil, pero ahora se había convertido en una tarea ardua. Se sentía como si estuviera montando uno de esos toros mecánicos que los humanos tenían en los carnavales de los bares occidentales. Era bueno que tuviera mucha experiencia montando un caballo veloz en terreno accidentado. Mantuvo la calma y se balanceó con el coloso con forma de toro mientras usaba su mano derecha para hacer flotar la espada sobre el símbolo que tenía sobre su espalda. Luego, de un solo golpe, la dejó caer con fuerza sobre Celosía, apuñalándola justo en el centro. Celosía gruñó cuando sintió que casi toda la hoja le atravesaba el trasero expuesto. Comenzó a perder la sensibilidad en las piernas a medida que su cuerpo se debilitaba tanto como el de Shadow. Solo logró cojear unos metros hacia el interior de la entrada trasera del templo por donde Shadow entró hasta que finalmente se rindió y se desplomó sobre su lado izquierdo, derribándolo finalmente. Sus ojos brillantes se desvanecen a medida que su control sobre la vida se dispersa. Shadow agarra la empuñadura de la espada y la usa para ayudarse a ponerse de pie de nuevo antes de sacarla del cadáver mientras comienza el proceso de ennegrecimiento. Docenas de zarcillos negros brotan de la herida de arma blanca en el momento en que se retira la espada. Inmediatamente entran en el cuerpo de Shadow a través de sus ojos, nariz, orejas y boca. En lugar de caer hacia adelante como suele hacer, Shadow termina cayendo hacia atrás y se apoya contra el cuerpo de Celosía. Pronto se desmaya y apoya la cabeza contra él. Capítulo 14. Pelagia. Tal como lo predijo Shadow, el siguiente capítulo en la vida pasada de Maria Robotnik fue la llegada de Black Dome y el papel que jugó en su creación. Al principio, los compañeros investigadores de Gerald que lo persuadieron de adentrarse en el proyecto Sombra y hacerse cargo comenzaron a dudar de su éxito, incluso con la mente brillante de Gerald de su lado. En las primeras etapas del proyecto Sombra, Gerald investigó las esmeraldas del caos y el motor del caos que inventó en sus intentos de aplicar la energía del caos a los seres vivos. Su primer intento de crear la forma de vida definitiva dio como resultado el Biolizard, o Lucky 2, como lo llamó Maria. Aunque pudieron hacerlo inmortal, la inestable energía del caos hizo que creciera demasiado y enloqueciera a la criatura, lo que obligó a Gerald a sellarlo para siempre. Aunque nunca lo admitiría ante nadie, Gerald sentía que el proyecto Sombra era el único proyecto que no podía abordar. Al menos, no solo. Al final del último segmento, Sombra estaba con Gerald y Maria cuando el cometa negro pasó por la Tierra. En algún momento, Gerald se pondrá en contacto con Black Dome, el líder de la raza extraterrestre Black Arms del cometa negro y le pedirá su ayuda. En ese mismo momento, Shadow estaba de pie en uno de los pasillos del Ark al regresar al mundo de los sueños / recuerdos. Maria estaba de pie contra una pared con los ojos cerrados y las manos cubriéndose el rostro. Estaba contando hasta 100. Ella y Abraham parecían estar jugando un divertido juego de las escondidas para pasar el tiempo, y Maria era la indicada. 97. 98. 99. 100. ¿Estoy lista o no? Allá voy.
Gritó María en voz alta, solo para arrepentirse inmediatamente cuando algunos adultos la hicieron callar poniéndose los dedos en los labios. Las mejillas de María se sonrojaron levemente en respuesta a esta vergüenza y no perdió tiempo en buscar a Abraham. Se aventuró en algunos de los laboratorios, buscando en los armarios, unidades de almacenamiento y otros posibles escondites en los que podría estar. Shadow ya había descubierto dónde se escondía el joven comandante de Gun. Estaba dentro de la maleta vacía guardada en el vestidor del dormitorio de sus padres. Sus risas apenas audibles fueron lo que lo delató. Una de las habilidades de Shadow que no se mencionaba en absoluto eran sus sentidos mejorados, como la vista y el oído. Hasta que comenzó a luchar contra los colosos, había estado dando por sentado todas sus hazañas. Algo que nunca volverá a hacer si por algún milagro sobrevive al final del hechizo prohibido. María estaba empezando a perder la esperanza de encontrarlo. Su nuevo amigo era muy bueno escondiéndose, lo que no era sorprendente dada su pequeña estatura. Pero una de sus mayores debilidades era su incapacidad para contener su emoción. Eso finalmente le dio a María la oportunidad que necesitaba para localizarlo y abrir la maleta, exponiéndolo al arca. «Agua, ¿me encontraste, mejor 3 de 5?» sugirió, con la esperanza de tener otra oportunidad de vencerla. «Ni hablar. Gané de forma justa. Puede que seas bueno escondiéndote, pero hay un límite en la cantidad de lugares en los que puedes esconderte sin molestar a los demás residentes. Además, me estoy aburriendo de ese juego. Juguemos a otra cosa». Aunque estaba un poco decepcionado, Abraham aceptó jugar a un juego diferente. Esta vez está seguro de que ganará. Está bien, juguemos a la mancha en lugar de a la mancha. Luego le da un golpecito en el brazo a María y la declara la ganadora. Luego sale corriendo de la habitación de sus padres y sale al pasillo, burlándose de ella para intentar atraparla si puede. María infla sus mejillas con fastidio. No había aceptado jugar a la mancha y no tenía voz ni voto sobre quién debería ser el primero. Pero no tuvo tiempo de procesar lo molesto y arrogante que se estaba volviendo Abe y lo persiguió. Shadow no estaba muy lejos de ella y la observó mientras lograba alcanzar al joven comandante, quien se burlaba de ella moviendo su trasero mientras le hacía una perorreta. Esto solo enfureció a María aún más, lo que provocó que sus piernas aceleraran el ritmo y lo alcanzaran. Ahora era personal. Nadie se burla de ella y se libra de ello. Abraham levanta las piernas mientras pasa a toda velocidad junto a varios científicos y civiles que pasan caminando. Un hombre le gritó por correr en los pasillos, lo cual era una de las reglas de la estación. Estaba tan concentrado en evitar a María que accidentalmente entró en una sala privada en los laboratorios de ciencias. Se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que ahora estaba parado en un pasillo oscuro y estrecho en el laboratorio con algunas luces arriba, iluminándolo tenuemente. Más adelante había una puerta pesada con una sola ventana redonda. Había una luz amarilla brillante brillando a través de ella en el otro lado. También puede escuchar los sonidos débiles de dos personas conversando. Se dio la vuelta para ver si María seguía persiguiéndolo, pero no estaba a la vista. Shadow estaba a 1 metro detrás de él, mirándolo fijamente. Los dos eran de la misma altura. Resulta irónico teniendo en cuenta que cuando se conocieron por primera vez en la década actual, lo miraba desde arriba mientras le apuntaba con una pistola a la cabeza. Pero esta vez no pudo verlo. Ni siquiera sabía que un erizo negro lo estaba mirando en ese pasillo oscuro. Pero si lo que le dijo el comandante en el futuro era cierto, podría verlo pronto. Camina por el pasillo oscuro y se encuentra en una habitación grande y redonda. En el centro estaba la puerta que había visto antes. Alrededor había una pared de plexiglas. A través de ella, pudo echar un vistazo a quién había dentro. Su curiosidad comenzó a convertirse en miedo al ver lo que sus ojos desiguales vieron. Una de las voces que había escuchado no pertenecía a un humano o moviano. Era un ser alienígena. Tenía la piel negra azabache y un cuerpo sin piernas con 3 ojos bestiales, cuernos gemelos con puntas rojas, un par de espinas en el cuero cabelludo, manos de 3 dedos con garras afiladas y sin labios. Como atuendo, la criatura vestía una túnica desgastada de color marrón oscuro con hombreras de color marrón negruzco y detalles dorados, una bufanda drapeada de color granate con marcas de tatuajes colgando de la espalda, cadenas doradas con un juego de medallones con púas de plata que poseían una gema y un collar de cordón negro doble con adornos rojos, azules y morados en uno y colgantes dorados y plateados en el otro. Black Dawn, murmuró Shadow para sí mismo, identificando al alienígena. Había pasado mucho tiempo desde que había frustrado sus planes de destruir la Tierra.
Verlo de nuevo le provocó un escalofrío que le recorrió la columna y el cerebro. Era como si pudiera sentir su influencia sobre él de nuevo. Desde este ángulo, Abraham solo puede verlo a él. No puede ver con quién estaba hablando el ser extraterrestre ni nada que estuviera detrás de la puerta. Tenía miedo de acercarse más por temor a que ese monstruo lo viera, pero necesitaba averiguar qué estaba pasando en esa habitación. Se acerca lentamente a la puerta y mira hacia el interior a través de la ventana. Al otro lado de la puerta había una máquina. Parecía ser una especie de cápsula de crecimiento conectada a un enorme generador. A los lados había tubos de ensayo más pequeños que contenían cristales. Shadow los reconoció como los Chaos Drives que Gerald desarrolló para proporcionar la energía del caos necesaria para alimentar el dispositivo. Eran un sustituto de las Chaos Emeralds que no estaban en su posesión. Luego descubre que con quien hablaba Black Dome era Gerald Robotnik. Juntos, los dos parecían estar trabajando en algo. Y tenía la sensación de que algo era lo que residía dentro de esa cápsula. Abraham calmó su respiración y escuchó su conversación. Entonces, dime, Gerald. ¿Qué piensas de mi forma de vida definitiva? Gerald examina el espécimen a través de la tapa de vidrio con atención. Comparado con el prototipo, no esperaba que resultara tan pequeño. Además, no esperaba que una nueva forma de vida compuesta de ADN alienígena y energía del caos fuera un erizo moviano. Un erizo que lleva el patrón negro y rojo de los brazos negros. Tengo que admitir que cuando me dijiste por primera vez que la verdadera forma de vida definitiva iba a ser otro erizo de Mobian, tuve mis dudas. Pero después de observar su estructura genética y una simulación de sus habilidades, tengo que decir que estoy orgulloso de haber recurrido a ti en busca de ayuda. Bien. Black Dawn coloca su mano de 3 dedos sobre la consola y muestra un video de Shadow en la pantalla de la computadora. Dentro de la cápsula, se lo puso en un sueño profundo, lo que le permitió a la máquina mirar dentro de su mente y mostrar sus sueños. No recuerdo haber tenido sueños cuando me desperté por primera vez, dijo Shadow en voz alta, aunque nadie podía oírlo. La pantalla muestra a Shadow patinando por un campo abierto de hierba y realizando ataques dirigidos a un par de espantapájaros mientras pasa. Esos ni siquiera son mis recuerdos. ¿Pertenecen a otra persona o fueron conjurados por Black Dawn para demostrar mis poderes? Cuestionó. Lo que no logro entender es por qué eligieron un erizo moviano como modelo para la forma de vida definitiva. ¿No poseen capacidades regenerativas?, cuestionó Gerald a su invitado alienígena. Ja 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 ja. Ustedes, los humanos, siempre fallan en ver lo obvio cuando se trata de desarrollar su especie comparte este planeta con criaturas que están mejor en sintonía con las esmeraldas del caos. La cualidad sobresaliente de los movianos es que muchos poseen poderes y habilidades, físicas y mágicas, que van desde la supervelocidad hasta la superfuerza. Querían una criatura que pudiera aprovechar la energía de las esmeraldas del caos y al mismo tiempo ser inmune a todas las enfermedades y defectos. Eso es exactamente lo que les he dado. ¿Pero qué pasa con tu sangre? ¿Qué propósito tiene? Le preguntó Gerald. Mi especie es genéticamente superior a todas las formas de vida del universo. Yo, en particular, tengo la capacidad divina de controlar los poderes de la esmeralda a voluntad. Puedo utilizar el control del caos con una sola esmeralda, mientras que los movianos solo pueden controlarlo con las 7. Con el poder de las esmeraldas, mi sangre, el ADN moviano que has adquirido y tu conocimiento combinado, hemos creado un ser verdaderamente digno del título de forma de vida definitiva. Sí, creo que lo hemos hecho. Gerald asintió con la cabeza. Por fin había podido tener éxito en el proyecto Sombra y estaba un paso más cerca de curar a María de su síndrome de neuroinmunodeficiencia. Black Dawn le concede el honor de despertar a su creación de su letargo y traerlo al universo. Pero cuando Gerald estaba alcanzando la palanca, su compañero antes mencionado lo detuvo. No olvides nuestro trato, Gerald. Yo ya hice mi parte. Ahora tú debes cumplir con la tuya. No lo he olvidado. Haré que Sombra te entregue las 7 esmeraldas del caos en los próximos 50 años cuando regreses. ¿Sombra? Pensó Abraham. Veo que ya has nombrado el producto final de nuestro experimento, afirmó Black Dawn. Sí. Tiró de la palanca para desactivar los generadores de éxtasis. La cápsula en la que dormía Shadow se eleva, lo que le dio al joven comandante de una vista perfecta de lo que había dentro. Lo que vio lo sacudió hasta los huesos. He decidido ponerle el nombre del proyecto en sí. Shadow del Geog, declaró con orgullo mientras Past Shadow abría lentamente los ojos y flexionaba los dedos enguantados. Lo primero que notó no fue a Gerald ni a Black Dawn.
Era Abraham, que lo miraba fijamente a los ojos heterocromáticos. Abraham tiembla de miedo y se aleja de la ventana. La mirada carmesí mortal de Shadow no se ha apartado de él ni un segundo. Continúa corriendo hacia atrás hasta que, sin darse cuenta, se abre paso entre Shadow y choca con María, que finalmente logra encontrarlo. Ella lo agarra por los hombros de repente, tratando a propósito de asustarlo y al mismo tiempo declarando que ahora él era eso para vengarse de él por huir de ella. Pero en lugar de reconocer el juego, un Abraham muy asustado se da vuelta y la enfrenta mientras respira rápidamente. Podía sentir su corazón latiendo más rápido de lo habitual. Estaba teniendo un ataque de pánico. Abraham, ¿qué pasa? Lamento haberte asustado. Solo quería que vieras cómo te sentiste cuando huiste de mí de esa manera, monstruo. Grita tímidamente antes de liberarse del agarre de María y salir corriendo del laboratorio gritando. Shadow no estaba seguro de cómo responder a lo que acababa de ver. Empezó a entender por qué el comandante insistía tanto en llamarlo malvado y querer matarlo. Le tenía miedo. Y podía entender por qué. Era esencialmente uno de los seres más poderosos del mundo. La humanidad misma temía su poder. Recordó cuando se enfrentó a Mepilis en el futuro, donde Iblis destruyó el mundo. Le mostró un momento determinado en el tiempo en el que el mundo se volvería contra él a pesar de todo el bien que les había hecho a lo largo de los años. Usaron la toma de posesión de Iblis como excusa para cazarlo y encarcelarlo. Necesitaban a alguien a quien culpar por ello, y él era la opción obvia. Pero le dejó claro a la mitad oscura de Solaris que si el mundo decide convertirse en su enemigo, luchará como siempre lo ha hecho. En lugar de perseguir a Abraham, María decidió echar un vistazo al supuesto monstruo que él afirmaba haber visto. Pero cuando miró por la ventana, todo lo que vio fue a su abuelo ayudando a Past Shadow a salir de la cápsula y sosteniéndolo en posición vertical hasta que recuperara algo de fuerza en las piernas. Black Dawn se había ido. La ansiedad de Abraham debió haberlos alertado de su presencia, lo que obligó al líder de los Black Arms a regresar al Black Comet. Para no volver nunca hasta los siguientes 50 años. Gerald se da cuenta de que María está parada allí y le hace una señal con el dedo índice derecho para que entre. María dudó al principio, sin saber qué pensar del extraño ser nuevo que estaba de pie en el centro de la habitación. Pero su abuelo le aseguró que no corría ningún peligro y que esa criatura no le haría daño a ella ni a nadie. La sombra del presente siguió a María adentro y se sorprendió al ver a su yo del pasado inmóvil, mirando fijamente al suelo. Parecía estar todavía en proceso de adaptarse al mundo que lo rodeaba, cuestionándose mentalmente quién era y cuál era su propósito de existir. Abuelo, ¿qué es esta cosa? María, esa no es forma de presentarse ante el nuevo miembro de nuestra colonia. Las orejas de Sombra del pasado se movieron en respuesta, instándolo a mirar hacia su creador. Sombra el erizó, te presento a mi nieta, María Robotnik. María, ella es Sombra. La forma de vida definitiva. Y la cura para la enfermedad de tu madre. Los ojos de María se abrieron ligeramente. No podía creer lo que acababa de oír. Finalmente lo había logrado. Gerald había tenido éxito donde todos los demás científicos habían fracasado. Había creado la verdadera forma de vida definitiva y finalmente había cumplido su promesa de curarla. Gerald la anima a acercarse un poco más y saludar formalmente al erizo negro recién nacido. María sonrió y se acercó a Past Shadow extendiendo su brazo derecho hacia él. Past Shadow se quedó allí de pie y lo miró, sin saber qué quería que hiciera. Oh, se supone que debes agarrar mi mano y estrecharla, explicó. ¿Por qué? Preguntó Sombra del pasado confundida. No sé. La gente lo hace cuando se encuentra. Es la forma en que nos saludamos. Ya veo. Past Shadow levanta lentamente su brazo derecho y toma suavemente el de ella. Luego se hizo cargo de la siguiente parte y movió ambos brazos hacia arriba y hacia abajo varias veces antes de soltarlos. Es un placer conocerte, Shadow del Geog. Espero que podamos ser amigos. ¿Qué son los amigos? Preguntó. La sombra del presente se rió entre dientes en respuesta a lo despistado que era su yo del pasado. Era como un robot autodidacta que acababa de salir de la línea de montaje y se había activado. Era extraño ver quién solía ser y compararlo con todo lo que ha aprendido hoy. Son como dos seres completamente diferentes. Gerald pronto habla y dirige la atención de Sombra del pasado hacia él. Parecía que estaba a punto de explicarle algo, pero Sombra del presente no tuvo la oportunidad de verlo, ya que toda la habitación a su alrededor comenzó a brillar de un blanco brillante. Este segmento había terminado y era hora de que despertara. Esto lo molestó mucho.
Era casi el equivalente a que alguien apagara el televisor justo cuando estaba a punto de mostrarse un momento realmente bueno, lo que provocó una reacción intensa del espectador y del idiota que pensó que era gracioso. Pero Shadow aceptó que su tiempo había terminado y estaba dispuesto a esperar hasta matar al próximo coloso para ver qué pasaba después. Los ojos de Shadow se abren mucho más lentamente esta vez, ya que parece que se está tomando su tiempo para levantarse. Su cuerpo se debilitaba cada vez más. Es exactamente lo opuesto a cómo se siente una persona después de haber descansado toda la noche. Se siente bien descansado y renovado. Solo se sentía más agotado. «Pareces cansado, erizo mortal», le dijo Dormin mientras se sentaba erguido en el suelo. Shadow miró sus manos. Estaban temblando. Podía sentir que sus últimos poderes se desvanecían. Ahora era completamente mortal. Mis poderes se han ido por completo, puedo sentirlo. Nunca antes me había sentido así. ¿Es esto lo que se siente al ser mortal? Sus manos seguían temblando de fatiga. Los compadezco. ¿Cómo viven con cuerpos tan frágiles?, se preguntó. No podemos responder a eso. Somos inmortales, como tú lo fuiste una vez. Somos tan inseguros como tú. Shadow se gira hacia las estatuas de los colosos. Solo 5 seguían en pie. Estaba tan cerca de terminar con esto, y sin embargo, tan lejos. Todo su cuerpo se sentía cansado, lo que hacía que el simple acto de ponerse de pie fuera mucho más difícil. Fue entonces cuando recordó que todavía le quedaban 2,5 de los elixires especiales para aumentar la fuerza que había hecho para ayudarlo. Ya había usado la mitad de la primera botella para curar sus quemaduras después de derrotar a Basaran. Hizo el trabajo que esperaba de ella a la perfección. Bien podría terminarlo y recuperar algo de fuerza para su próxima batalla, esperando que el próximo coloso volviera a ser gigante. Celosía podría ser un caso único por lo que sabía. Hurga en su cartera y saca la botella medio vacía, le quita el corcho y se bebe el resto. Su rostro se contrajo en respuesta al desagradable sabor del contenido, pero mantuvo la calma y se lo tragó todo. Tenía un sabor horrible, pero todos los medicamentos suelen tenerlo, pensó. Tu próximo enemigo es, el paraíso flota sobre el lago, un ser silencioso empuña el trueno, un puente móvil para cruzar el terreno más alto. ¿Trueno? Eso es justo lo que Shadow esperaba evitar escuchar. Kuromori y Basaran usaban ataques de energía, pero Shadow aún tenía algunos de sus poderes en los que podía confiar para contrarrestarlos. Pero ahora no tenía nada más que su espada, arco, flechas y la poca fuerza que le quedaba. A partir de este momento, los colosos serán una seria amenaza para él y su frágil cuerpo. Shadow se acerca a la salida y le silba a Agro, quien responde de inmediato y asume la posición para que él suba a bordo. El erizo negro se sintió aliviado de no tener que darle explicaciones nuevamente. Sabía que se estaba volviendo más endeble a juzgar por la forma en que trepó a su espalda en comparación con la primera vez que lo había cargado. Ella sale corriendo al descubierto y sigue la dirección de la espada sagrada, que los llevaba de regreso al remolino que ella lo había llevado a cruzar antes. Solo que esta vez había más rayos de luz tenues que apuntaban hacia el cielo. Es difícil creer cuántos colosos han muerto en tan poco tiempo. Más adelante, vieron 2 pilares que actuaban como un arco para otro puente de piedra sobre un enorme río que fluía. Al cruzar el puente, pronto entraron en un bosque. Agro aminoró el paso una vez dentro para evitar colisiones con árboles y rocas. Lo último que quería era derribar accidentalmente a Shadow y dejar que cayera en picado al río de abajo. También tenía rápidos fuertes, por lo que no podría salir nadando. Si es que sabe nadar. Gira aquí, ordenó Sombra mientras apuntaba la espada hacia la derecha. Argos sigue la espada y se detiene al llegar a un acantilado. Había otro camino lo suficientemente ancho como para que pudiera correr por él, pero se tomó su tiempo para atravesarlo. Siguieron el camino hasta que se encontraron con una gran cascada que fluía sobre una antigua presa construida por el clan Coloso. La luz de la espada apuntaba hacia ella. El siguiente coloso estaba en algún lugar en el centro de ese lago hecho por los equidnas. Shadow tira ligeramente de su melena para detenerla cuando llegan a un callejón sin salida. La entrada a la zona del lago estaba bloqueada por una gran roca. Escudriña el camino, tratando de encontrar otra forma de entrar. Los bordes del pilar del lado derecho de la roca parecían escalables. Puede entrar por allí, aunque tendrá que abandonar a Agro de nuevo. Ella parecía tener el mismo pensamiento, ya que decidió dar la vuelta y regresar en el momento en que Shadow saltó. Una vez más, se alegró de no tener que explicarle lo obvio. A esta altura, ella debería tener una idea general de lo que debe hacer si le cierran la ruta.
Shadow la observó mientras se movía alrededor del pilar hacia el otro lado de la entrada de la presa. El camino solo lo llevó hasta cierto punto, ya que se reveló que el lago era mucho más grande de lo que esperaba. Era incluso más grande que el lago en el que nadaba Idrus. Estaba demasiado débil para nadar hasta allí. Necesitaba conservar la energía que le quedaba para la batalla con el siguiente coloso, Pelagia. Por suerte para él, sus zapatos flotantes todavía funcionaban. Retrocede unos cuantos pies antes de realizar un salto de carrera sobre la cornisa y caer al agua fría. Aterriza de pie con la esperanza de que los zapatos lo atraparan en el aire y le permitieran pararse sobre el agua, y aún así lo hicieron. Sin embargo, no evitaron que se mojara. Sus poderes a menudo lo mantenían caliente en condiciones de frío, pero ahora que se han ido, puede sentir el frío. A su propio ritmo mortal, Shadow patina sobre el agua, siguiendo la luz de la espada. El haz termina justo en el centro del lago, donde se encuentran 4 plataformas de piedra. El coloso dormía en el centro de ellos, en el fondo del lago. Sus ojos brillaban en respuesta a la presencia de la espada. El lecho del lago retumbó mientras ascendía lentamente a la superficie. Shadow se preparó para cualquier ataque repentino desde debajo de la superficie, agarrando la espada con fuerza en su mano derecha. Pelagia se levantó lentamente del centro del lago, revelando la totalidad de su extraño cuerpo a la forma de vida suprema. Todos los colosos con los que luchó se parecían a criaturas de algún tipo. Algunos eran míticos, mientras que otros parecían criaturas que existen en la actualidad. Pero Pelagia le parecía la más extraña en comparación con los demás. Por un lado, tenía pedúnculos en los costados de la cabeza en lugar de los orbes brillantes habituales. Era otro cuadrúpedo por lo que podía ver. La mitad de su cuerpo todavía estaba sumergido, por lo que era difícil ver sus piernas. Su cabeza parecía un casco de caballero con una parte superior plana con dientes grandes en la parte superior de sus bordes. Tenía una espalda inclinada cubierta de lo que parecía pelaje verde, hierba o musgo. Su parte inferior parecía piel de reptil y sus piernas estaban hechas de una armadura de piedra que tenía la apariencia de un arrecife de coral. Una bestia verdaderamente antinatural. Los pedúnculos oculares azules cambiaron a naranjas una vez que lo vio de pie sobre la plataforma rota más cercana al lugar donde acababa de entrar. Un sonido grave y quejumbroso emanó del coloso. La electricidad se estaba cargando dentro de sus pedúnculos oculares y convergía desde los extremos hacia el centro, formando una bola de energía. Shadow salta de la plataforma justo cuando ésta le lanza una bola de relámpagos, reduciendo lo que quedaba de ella a escombros que comienzan a hundirse. Shadow patina alrededor de Pelagia y apunta la espada hacia arriba, con la esperanza de localizar el símbolo que necesita golpear antes de que pueda atacar de nuevo. El símbolo no se veía en ninguna parte de su espalda ni de su cabeza, lo que significaba que tenía que estar en algún lugar de su frente. «Maldita sea», exclamó frustrado una vez que se dio cuenta de dónde se encontraba el símbolo. Estaba sobre su vientre, que estaba sumergido en el agua y fuera de su alcance. Sumergirse sería una mala idea, ya que podría ser aplastado allí. Y con su resistencia limitada, no podrá contener la respiración durante largos periodos. Tendrá que encontrar una manera de obligar al coloso a revelar su punto débil. Pelagia se da vuelta lentamente tratando de localizar al profanador de su hogar. Pero cada vez que lo hace, Shadow patina a su alrededor, tratando de alcanzar su espalda. Agarra la hierba, o lo que sea que crecía en su espalda, y comienza a treparla. El extraño coloso sacude su cuerpo de un lado a otro, tratando de quitárselo de encima. Shadow aumentó la presión de su agarre y lo sujetó tan fuerte como pudo mientras sus piernas se movían de un lado a otro. Se tomó su tiempo para llegar a la parte superior de su cabeza. Si se apresuraba, solo conseguiría que cayera al lago y se ahogara. Siempre y cuando Pelagia lo aplastara primero. A medida que se acerca a la cima, Shadow idea una estrategia para derrotar a Pelagia. Lo único que se le ocurrió hasta ahora fue usar las plataformas para atraer a la bestia a una posición en la que tendría que exponer su parte inferior. Aunque todavía no ha descubierto cómo puede lograr que lo haga. Cuando Shadow intenta ponerse de pie, Pelagia comienza a temblar nuevamente. Shadow resbala y se golpea la nuca con uno de los dientes gigantes que hay alrededor de su borde. El diente vibra, provocando una sensación incómoda en todo el cuerpo del gigante. Pelagia gimió cuando su cabeza se movió hacia la izquierda del lago. Entonces, ¿no le gusta que le golpeen en los dientes, eh? Tal vez pueda usar esto a mi favor y guiar a la bestia hacia una de esas estructuras.
Shadow sostiene el musgo debajo de sus pies con su mano izquierda y usa la otra para golpear el diente del lado derecho con su espada, enviando una vibración aún más agonizante por todo el cuerpo de los colosos. Pelagia desplaza todo su cuerpo hacia la derecha, en dirección a la plataforma más cercana. Shadow repite este proceso golpeando los dientes centrales, lo que lo obliga a avanzar. Continuó así hasta que estuvo a tiro de la plataforma. Ahora que ha llegado a la plataforma, tiene que encontrar una forma de atraer al coloso para que lo ataque. Intentó agitar la espada hacia él, pero eso solo provocó que cargara otra ráfaga de plasma. El erizo negro se agacha para cubrirse detrás del extremo roto del pilar en el centro de la plataforma, usándolo como escudo. Solo cuando lanza rayos de energía, Pelagia no puede buscar a su presa. Después de disparar el rayo, comenzó a buscarlo. Pero la nota en Ultimate Lifeform no estaba a la vista. «Por aquí», gritó Shadow desde detrás de su escondite. Esperaba que eso provocara al coloso para que intentara atacarlo de frente en lugar de confiar nuevamente en sus ataques con truenos. El coloso se hunde unos cuantos metros en el agua antes de lanzarse hacia la plataforma, utilizando sus dos grandes patas delanteras de piedra para mantenerse erguido. Su parte inferior ahora estaba completamente expuesta a él. El símbolo descansaba sobre la única parte de su vientre que estaba cubierta de pelo entre una caja torácica de piedra. Shadow sale corriendo de su escondite y se lanza contra el objetivo. Pelagia comienza a cargar otra ráfaga, pero no es lo suficientemente rápida para alcanzar a Shadow. Con su espada en la mano, Shadow salta sobre el estómago cubierto de musgo y hunde la espada justo en el centro. Pelagia gime de dolor mientras derriba la plataforma en la que se sostiene. Su cuerpo comenzó a aflojarse a medida que el humo negro salía de él. Shadow salta rápidamente y aterriza en el agua esta vez y observa cómo el cuerpo de Pelagia comienza a hundirse hasta el fondo del lago. Sus pedúnculos oculares se oscurecen, la última señal de que otro de los poderosos colosos ahora está durmiendo con los peces. Shadow reactiva rápidamente sus zapatos voladores y patina hasta otra plataforma antes de que los tentáculos lo alcancen. Preferiría desmayarse en tierra firme que correr el riesgo de ahogarse. Afortunadamente, llegó justo a tiempo. De vuelta en la aldea del clan Coloso, Knuckles, Tails, Silver y Blaze seguían esperando pacientemente en los confines de su celda de prisión. Había pasado un día entero desde que llegaron aquí por primera vez. Estaban aburridos. La celda estaba vacía, aparte de las pilas de heno en las que se vieron obligados a dormir. No tenían nada para comer, pero pedazos de los guardias pasaban por los barrotes 2 veces al día. Aunque eran sus prisioneros, todavía les estaban agradecidos por advertirles de las acciones de Shadow en las tierras prohibidas. ¿Y cómo les pagarán? Encerrándolos en una mazmorra, todo para que no puedan advertir a Shadow de la llegada de Loremon y su tropa. Tarde o temprano, Knuckles no pudo soportar más el silencio e intentó tirar de sus cadenas con la esperanza de arrancarlas de la pared. Pero no se movieron. Eso no le impidió volver a intentarlo. Knuckles, no sirve de nada, dijo Silver, interrumpiéndolo. Estas no son cadenas comunes. Tienen algún tipo de efecto que anula nuestros poderes, incluida tu superfuerza. Bueno, ¿qué más se supone que debemos hacer? ¿Sentarnos sin hacer nada, esperando a que Emon mate a Shadow? Eso es todo lo que podemos hacer por el momento, intervino Blaze. Se volvió hacia Tails, esperando que tuviera buenas noticias para calmar el temperamento de Knuckles. ¿Estás seguro de que tu mensaje llegó a los demás en casa? Estoy seguro. Vanilla ya debería haberle entregado mi mensaje a Sonic, normalmente nunca llega tan tarde. ¿Cómo sabes siquiera que ella acudió a Sonic en busca de ayuda? Preguntó Silver. Es la elección más lógica. ¿A quién más enviaría? Momentos después de preguntar eso, el grupo se sobresaltó por los sonidos de los guardias gruñendo en la distancia, seguidos por un par de golpes sordos que resonaron. Blaze se acercó a los barrotes para ver qué era, ya que estaba encadenada cerca de la puerta. A su izquierda, vio a los 2 guardias Echidna de pie fuera de su celda en el suelo inconscientes. Al menos esperaba que lo estuvieran. Entonces se sorprendió al ver que el llavero de una de ellas había cobrado vida y flotado hacia la puerta. Las llaves se movieron individualmente alrededor del llavero hasta que una de ellas flotó hacia la cerradura, giró la cerradura y abrió la puerta. Al principio, no podían explicar lo que estaba pasando. Silver no estaba usando su psicoquinesis para hacerlos levitar debido a las cadenas que amortiguaban el poder, entonces, ¿qué era? Todo quedó claro para ellos en el momento en que vieron aparecer 4 estrellas ninja en el aire y volar hacia ellos.
Todos entrecerraron los ojos y miraron hacia otro lado pensando que iban a golpearlos, pero apuntaban a las cadenas que ataban sus brazos y piernas. Los shurikens cortaron las cadenas como si estuvieran hechas de papel, liberándolos de sus grilletes. Gracias por liberarnos, espío. Silver se dirigió a las llaves flotantes. Fue entonces cuando el camaleón morado se hizo visible ante ellos. No tuvo que preguntar cómo se dio cuenta de que era él. Las estrellas ninja lo delataban. Espera. ¿Vanilla te envió para salvarnos? Preguntó Tails. No solo yo. Vector y Charmy también están aquí. Vector está vigilando el tornado mientras Charmy mantiene distraídos a los guardias de las puertas de entrada, lo que me permite entrar sin ser detectado. ¿Pero qué pasa con Sonic? No estaba disponible. Ya sabes cómo es. Espío se acerca a él y saca de quién sabe dónde el dispositivo de rastreo que utilizó para localizarlos. Creo que esto es tuyo. Se lo arroja al zorro de dos colas, quien logra atraparlo como si fuera nada. Bueno, al menos lograste recuperarlo. Gracias. ¿Qué pasa? Preguntó Knuckles. Es un dispositivo que construí para desactivar el sistema de seguridad del tornado. Necesita mi escáner de retina para funcionar, de lo contrario, cualquiera que lo tenga en sus manos puede tomar mi avión, explica mientras sostiene el dispositivo frente a sus ojos. Un rayo verde sale disparado por la parte superior de la pantalla y escanea sus iris. Entonces, ¿qué estamos esperando? Salgamos de aquí y volvamos al tornado, declaró Silver. Tiene razón. Charmy no puede mantener a los guardias afuera distraídos para siempre. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor, afirmó Espío. Fuera de las mazmorras y de todas las aldeas del clan Coloso, Charmy estaba rondando frente a las torres de vigilancia, distrayendo a los equidnas apostados allí. Estaba fingiendo ser un niño triste y asustado que se había perdido en el bosque y estaba llorando por su madre. Los dos equidnas se miran confundidos sobre lo que deben hacer. No pueden encerrarlo por allanamiento, pero tampoco pueden dejarlo entrar. Si Loremon todavía estuviera aquí, ayudaría a resolver este debate. Las cosas empezaron a salirse de control cuando Charmy empezó a compartir con ellos la historia de cómo fue abandonado por sus padres como parte del plan para comprarle más tiempo a Espío. Y luego me dijo que no llegaría a nada. Bueno, ¿adivina qué, papá? Ahora soy parte de una famosa agencia de detectives. Los dos equidnas empezaban a aburrirse de sus constantes ladridos. Podían sentir que sus párpados se volvían pesados y que la fuerza de sus piernas se desvanecía. Este abejorro los iba a aburrir hasta la muerte. Mientras parloteaba, Charmy vio a Blaze, Silver, Tails y Knuckles volando sobre los muros de la aldea desde lo alto de los templos. Espío estaba siendo transportado por la psicoquinesis de Silver. Se alegró de ver que lograron salir sin ser detectados. Todo lo que tenía que hacer ahora era pensar en una excusa para escapar de allí. Ark. No puedo soportarlo más. Gritó uno de los equidnas, haciendo callar finalmente a la abeja. Mira, si pretendemos que nunca te vimos, ¿podrías callarte y dejar de molestarnos? Charmy mira hacia atrás, hacia donde los demás escapaban por la parte sur del muro, antes de dirigirse nuevamente a los guardias. Oh, claro. Fue agradable charlar con ustedes. Nos vemos. Les devolvió el saludo mientras giraba su aguijón hacia ellos y volaba de regreso al bosque. Los dos equidnas suspiran aliviados. Por fin han podido librarse de esa molesta peste. Tal vez ahora puedan tener un poco de paz. Suena la alarma. Los prisioneros han escapado. Todos los equidnas cercanos dirigieron su atención hacia uno de los guardias que vigilaban las mazmorras. Corrió directamente hacia las puertas principales en el momento en que descubrió que los guardias afuera de la celda en la que se encontraban estaban desmayados y la celda vacía. El guerrero equidna en el campanario en el centro del pueblo agarra una cuerda y tira de ella, haciendo sonar la campana fuerte y claro para que todo el pueblo la escuche, alertándolos de la fuga de los prisioneros. El sonido de la campana fue tan fuerte que logró llegar hasta los movianos que habían escapado y que corrían colina abajo hacia los campos abiertos donde estaba estacionado el tornado. Todos aceleraron el paso, esperando ver una enorme multitud de guerreros tribales persiguiéndolos. Espío y Charmy animan a los demás a seguir adelante mientras descubren la cápsula de Eggman. La necesitarán para salir, ya que el tornado no era lo suficientemente grande para todos ellos, especialmente para Vector. Rápidamente quitan todas las hojas con las que lo han cubierto y se meten en la cápsula. Espío tiene dificultades para hacerla volar, lo que incita a Charmy a intentarlo. Charmy, suelta el acelerador. Lo estás volando mal. Déjame hacerlo.
Mientras discutían, el Ekpop comenzó a volar de un lado a otro mientras tiraban de la dirección hacia ellos, mientras de alguna manera lo guiaban hacia el campo abierto. En cuanto a Vector, golpeaba impaciente el césped con el pie y los brazos cruzados, preguntándose por qué tardaban tanto. Pensó que debían haber regresado hacía mucho tiempo. Incluso miró su muñeca para comprobar la hora, aunque no llevaba reloj, como muestra de lo impaciente que se había vuelto. De repente, de la nada, Tails y los demás aparecen desde arriba y descienden rápidamente hacia el avión. Por fin, pensó para sí mismo, aunque no había notado la expresión de desesperación en sus rostros. Ahí están, chicos. No hace falta que nos agradezcan. Todo es cuestión de días. Vector, apártate del camino. Gritó Tails mientras le tendía el dispositivo. Presionó el gran botón rojo debajo de la pantalla para desactivar el campo de fuerza invisible. Entra rápidamente a la cabina y pone en marcha el avión. Knuckles se sube al asiento trasero y Silver y Blaze se agarran a las alas. Date prisa, Tails. Ya vienen. Le recordó Knuckles con tono apresurado. No. Tenemos que esperar a Spio y a Charlie. No podemos dejarlos aquí, intervino Blaze. ¿Dónde están? Se preguntó Silver. Allí están. Vector señaló hacia el cielo detrás de ellos y vio el Ekpop moviéndose de un lado a otro mientras se preparaba para un aterrizaje brusco. Silver usa su psicoquinesis y logra atrapar la cápsula antes de que se estrelle, lo que podría haber dejado al equipo Chaotix varado. Luego usa su mano libre para levitar a Vector hacia la cabina, interponiéndose entre Spio y Charmy y recuperando el control. Le da un pulgar hacia arriba a Silver por su ayuda. Pero él y su equipo se asustaron de repente cuando una flecha voladora impactó el costado de la cápsula. Todos los grupos miraron hacia abajo detrás de ellos y se sorprendieron al ver una gran reunión de guerreros Equidna del clan Coloso saliendo del bosque y acercándose rápidamente a ellos. Tails, es ahora o nunca. Knuckles entró en pánico y levantó la voz. Tails apretó el acelerador cuando el tornado había ganado suficiente velocidad para comenzar a ascender en el aire. Los arqueros intentaron dispararles más flechas con la esperanza de derribarlos, pero Blaze y Silver las quemaron y las desviaron. Vector rápidamente asumió el control de la cápsula y trepó rápidamente más y más alto hasta que estuvo fuera del alcance de los arqueros. Todo lo que los Equidnas podían hacer era quedarse parados y observar cómo sus prisioneros se alejaban volando. Un guerrero estaba tan molesto por este resultado que no pudo resistir la tentación de romper su lanza en dos por la frustración. Una vez que estuvieron fuera del alcance del clan Coloso, los 7 movianos dieron un largo suspiro de alivio, finalmente contentos de estar fuera de allí. Hablamos de una huida audaz. Aunque ahora estaban fuera del bosque literal, todavía no estaban fuera del metafórico. Bien hecho, muchachos. Otro caso cerrado con éxito. Volvamos a casa, dejemos a estos muchachos y volvamos a la oficina para poder disfrutar de esos muffins que nos preparó la señorita Vainilla, declaró Vector. ¿Pero qué pasa con nuestro dinero?, preguntó Charlie. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, le aseguró. Excepto que no vamos a ir a casa, interrumpió Blaze. Ahora que hemos escapado, tenemos que ir a las tierras prohibidas y llegar a Sombra antes de que lo haga Emon. ¿Quién es Emon?, preguntó Charlie. Es el líder del clan Coloso, respondió Knuckles primero. Él y sus mejores guerreros están de camino hacia allí ahora mismo. Tienen un día entero de ventaja sobre nosotros. No podemos ir tras ellos todavía, intervino Tails, atrayendo todas las miradas hacia él. Si las leyendas detrás de Dormin son correctas, necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir para derrotarlo. Si Shadow tiene éxito en su objetivo, lo cual creo que hará, necesitamos a Sonic, las Chaos Emeralds y tantos aliados como podamos encontrar. Tienes razón, Blaze. Silver se volvió hacia ella, que estaba en el ala opuesta. Dormin es un ser muy poderoso. Blaze asintió con la cabeza. Si se dirigen a las tierras prohibidas ahora, podrán alcanzar a Emon y sus seguidores, pero no tendrán los medios para destruir a Dormin si es que es posible. Pero regresar a la plaza de la estación les permitiría llegar primero a Sombra y posiblemente matarlo antes de que pudiera terminar el hechizo prohibido. De cualquier manera, tendrán que lidiar con la entidad sombría. El mejor resultado sería estar preparados para su llegada. Una vez que todas las partes estuvieron de acuerdo, dieron la vuelta a sus vehículos voladores y regresaron a sus hogares. El equipo Chaotix incluso se ofreció a ampliar sus servicios para ayudarlos a detener a Shadow y evitar el ascenso de Dormin. Pero para hacer eso, necesitan refuerzos.
Pero los héroes no sabían lo cerca que estaban Emon y sus guerreros de llegar a las tierras prohibidas. Después de encontrar el rastro en la dirección en la que había ido el erizo negro, siguieron sus huellas hasta la cueva en la que había acampado. Encontraron los restos de su fogata quemada que ahora estaba ocupada por las cenizas de la madera que había quemado. Cerca de la cueva se encontraron con la trampa que él había tendido para atrapar presas, solo para terminar atrapando a Agro en su lugar, lo que la llevó a llevarlo a él y a María el resto del camino. Siguieron las huellas que había dejado Agro a través del bosque hasta que llegaron a un claro con una gran vista del santuario de adoración a lo lejos. Sobre él había un ciclón de nubes que se arremolinaba y se acercaba a una luz brillante. Era idéntica a los rayos de luz que se cernían sobre los colosos fallecidos después de haber sido derrotados. Emon tira de las riendas de su caballo para frenarlo. Todos sus seguidores detienen sus caballos detrás de él. Todos miran hacia el horizonte y se concentran específicamente en el santuario. Una gran sensación de nostalgia invadió al anciano Echidna mientras miraba el santuario. Parecía que había pasado una eternidad desde la última vez que había visto los restos de las antiguas tierras natales de su clan. Muchos de sus guerreros no habían podido verlo hasta ahora, mientras que él recordaba haberlo abandonado cuando era un niño. Todo por culpa de Dormin. El mismo monstruo que Shadow está decidido a liberar una vez que mate a los últimos colosos restantes. No estaba seguro de cuántos colosos habían caído en ese momento, pero mientras uno de ellos siga con vida, el ritual nunca podrá completarse. Shadow del Geo debe ser asesinado por el bien de su clan y el futuro del mundo. Señor Emon, ¿está todo bien? Uno de sus guerreros habló en voz baja. La vieja Echidna, más roja, exhaló con satisfacción, sabiendo que su viaje terminaría pronto. Fue un trote largo y duro, pero valdrá la pena una vez que lleguen allí. Solo falta un poquito más, dijo con determinación. Continuará.